Hola a todas y a todos, vamos por la próxima siguiente clase, que es analizar el pasaje de un mundo basado en la cultura escrita a otro mundo basado en la cultura de la imagen. Digamos, el traslado de un pasaje cultural, de una forma de vida centrada en la escritura a una forma de vida centrada en la comunicación por imágenes. Esto da título a nuestro tema de hoy, que es de la grafosfera a la videosfera. Grafo de escritura, grafismo, digamos, de la esfera cultural de la escritura a la esfera cultural de la imagen. Ese pasaje es el que estamos viviendo desde hace unos 40 años. Nuestros antepasados recientes, digamos, más que míos de ustedes, en el siglo pasado, siglo XX, dominaba la cultura de la escritura. Digamos, todo estaba basado en la palabra. Hoy domina claramente todas las expresiones culturales centradas en la imagen, predominantemente. Vamos a ver cómo se da ese pasaje, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se cambia el modelo de comunicación centrado en la palabra al modelo de comunicación centrado en la imagen? Cuando se cambia de la grafosfera, de la esfera cultural de la escritura, a la videosfera, la esfera cultural de la pantalla. Esa es un poco la propuesta. En principio, entonces, vamos por ¿qué había? Había lenguaje. Veamos. El lenguaje predominantemente ha sido, y lo es, por lo menos para nuestra cultura occidental, el medio de comunicación por excelencia. Digamos, el medio de comunicación más perfecto se suponía que era la palabra hablada y la palabra escrita. Correcto. Esto lo tuvimos claro durante 500 años. Desde que se inventa la imprenta, ya por el año 1500, en el corazón de Europa, a través de Gutenberg, hacia acá, digamos desde 1500 hacia acá, se fue produciendo un paulatino, creciente e incesante predominio de la escritura como forma de expresión. Esto ha hecho que nuestra cultura, ¿sí?, nuestra cultura occidental, esté marcada por la palabra escrita y la hablada, por el libro como forma de comunicación, por ejemplo. Y la escuela también recibiendo y haciendo uso centralmente de esa forma de comunicación a través de la palabra. Ahora bien, en los últimos años del siglo pasado, los últimos años del siglo XX, el principio del siglo XXI, se ha producido una crisis en el lenguaje. Esa crisis en el lenguaje se expresa en todo el mundo, no solamente en Argentina, ni solamente en la lengua española, sino en todas las lenguas, se expresa a través de una disminución de la profundidad del mensaje hablado, ¿sí? Esa frase de se habla más, pero peor, es un poco la síntesis de la crisis que vive el lenguaje. Es decir, ¿hablamos más que antes? Sí, sí, porque nos comunicamos mucho, porque tenemos dispositivos de comunicación muy avanzados y permanentemente en nuestra mano, ¿sí?, porque también escribimos en esos dispositivos, los celulares, las computadoras, etc. Por lo tanto, se habla más, se usa más la palabra, pero no se usa mejor que antes, ¿sí? No se ha avanzado suficientemente como se ha disponibilizado en mayor medida de la palabra. Una de las razones que se cree que tiene que ver con esta realidad de que se hable mal o que se hable peor que antes, ¿sí?, o que el lenguaje haya perdido peso y densidad y belleza, es la incapacidad de la cultura y de la lengua de poder expresar los acelerados cambios que sufre la sociedad. En su momento, cuando hablamos de la lengua, dijimos que la lengua es una forma de expresión que cambia muy lentamente, que cambia, siempre cambia,
¿sí? Recuerdan, hablamos de la diacronía del lenguaje. La diacronía del lenguaje es que la lengua cambia con el tiempo. No se habla igual ahora que hace 50 años, que hace 100 o que hace 150. Ni se hablará ahora igual que dentro de 50 años. ¿Sí? Es decir, la lengua cambia. Ahora, cambia muy lentamente. Cambia muy lentamente. Y como nuestra cultura y nuestra vida de hoy es una vida y una cultura sometida a impresionante cantidad de cambios, todo el tiempo, de todo tipo, tecnológicos, prácticas culturales, económicos, sociales, políticos, de todo tipo. Entonces, todos esos cambios acelerados exigen de la palabra que la palabra los acompañe para explicarlos. Y la palabra no tiene esa plasticidad ni esa velocidad. Entonces, ¿qué le pasa a la palabra? ¿Qué le pasa al lenguaje? El lenguaje se va quedando atrás de los hechos, no puede explicar lo que pasa, no puede darle eh, eh, palabra, ¿sí? No puede denominar un fenómeno que esté sucediendo. Esto es muy común verlo, sobre todo en el aspecto tecnológico. ¿Cómo le llamamos a que alguien ¿sí? se exprese en las redes? No hay una palabra. Entonces, normalmente recurrimos a las marcas de las plataformas en que se expresa eso. Y hablamos de googlear, por ejemplo, por buscar en Google, ¿sí? O hablamos de instagramear, ¿sí? O de whatsappear. Le ponemos nombres raros a circunstancias en las que la lengua no alcanza a definir. Lo mismo en otras actividades, ¿sí? En otras cuestiones que no hacen a lo tecnológico, como podrían ser cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con nuevas formas de trabajo, ¿sí? Nuevas tareas, que no alcanza el lenguaje a definir, ¿sí? No alcanza. Por lo tanto, esa sería una de las razones por las cuales estamos frente a una crisis del lenguaje, porque el lenguaje no logra expresar lo que pasa en la realidad. Se le escapa de las manos, siempre va atrás. ¿Y qué consecuencias trae esta crisis? ¿Cómo se puede observar esto? Se observa en algunos elementos. Primero, el lenguaje corre siempre detrás de la realidad, lo que decíamos recién, ¿sí? Digamos, el lenguaje va explicando lo que ya vimos que pasa. Primero lo vemos, lo experimentamos como novedad, y después el lenguaje viene atrás de decirnos esto se llama tal cosa. Muchas veces tarde, porque cuando nos dice esto se llama de tal manera, es la forma en que nosotros finalmente le dimos denominación a un fenómeno. Como decíamos antes. Linkear. Es decir, el uso de la palabra linkear, ¿sí? Es un uso que la gente le dio a algo que no tenía palabra para expresarse. El lenguaje se vuelve muy ágil, muy rápido, debe de responder rápidamente a los cambios, y eso el lenguaje le cuesta. ¿Sí? Por eso se degrada y se va simplificando, tratando de expresar con palabras bastante simples y sencillas lo que sucede. Se vuelve directo, porque tiene que explicar algo con una suma brevedad, eficientemente. Entonces se pierde cierto lujo que tiene el lenguaje, se pierden ciertos adornos que tiene el lenguaje, se van perdiendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que expresar de manera muy descriptiva lo que está pasando. Y para eso se degrada, ¿sí? Se esquematiza, ¿sí? Se vuelve bastante cuadrado y sencillo. Esto hace que el lenguaje, poco a poco, se vaya reduciendo, ¿sí? En su expresión más bella y más compleja. Hay un autor argentino llamado Alejandro Piscitelli que explica esto de la pérdida de lenguaje
a partir de una realidad de la historia del mundo. Entonces él dice, en realidad cuando hablamos de palabra y de lenguaje, estamos hablando de los últimos 500 años de la humanidad, de 1500 al año 2000. A él le llama eso la cultura libresca, lo que se llama el paréntesis Gutenberg, ¿sí? Porque Gutenberg inventa la imprenta en 1500 y hasta fines del siglo XX esta cultura del libro predomina. Pero antes de Gutenberg existía una forma de comunicarse predominantemente oral. Y hoy, dice Piscitelli, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la expresión es oral. Cuando nosotros hacemos un mensaje de WhatsApp, es un mensaje escrito, pero que responde a la oralidad. Es leído como si estuviera siendo escuchado. No es lo mismo que escribir una carta. No es lo mismo que escribir una carta. Escribir un posteo en Facebook o en Instagram no es lo mismo que escribir una carta. Entonces, esas formas de expresión van perdiendo ese peso. Se van haciendo más simples, más sencillas y más orales. La forma de expresión escrita se va pareciendo mucho a la forma de expresión oral. Y eso es lo que va haciendo que el lenguaje entre en crisis. Bien, entonces pasamos de esa crisis del lenguaje a un proceso de comunicación más vinculada con la imagen, lo que llamaremos comunicación audiovisual. ¿De qué se trata? Se trata de una herramienta para el adulto, es decir, esa forma de comunicarse mediante imágenes y palabras oralmente expresadas, es para el adulto una herramienta de comunicación, pero para el joven es su naturaleza, es parte de su identidad, porque nace ya con esa forma de comunicarse como parte de su práctica cultural habitual, digamos. ¿Por qué? Porque el adulto estaba criado en torno a la cultura de la palabra, a la grafosfera. En cambio, el joven ya nace dentro de la cultura de la imagen. Por eso dice allí, el adulto ve esta forma de comunicación por imágenes como una herramienta, pero el joven lo ve como su propia identidad, como parte de su bagaje expresivo, cosa que no es así para el adulto. Entonces, ante la imagen, el lenguaje lo que hace es retroceder. ¿Por qué retrocede? Por estas razones. La pantalla es más lúdica, es más atractiva desde el punto de vista de su tratamiento. ¿Sí? Es un juego. La pantalla se vuelve juego. La pantalla también es un fenómeno más interpersonal, ¿sí? Es decir, permite una vinculación más interpersonal entre personas, ¿sí? Esta conectividad que se da a través de las pantallas. Y es más emocional. Esto es un elemento importante. La imagen es un fenómeno esencialmente emocional. Su impacto inicial está dentro de nuestra percepción emocional, mientras que la palabra es parte inicial de nuestra percepción más racional. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, inicialmente reaccionamos a través de la emoción. Después podemos racionalizarla, pero una imagen nos impacta esencialmente en nuestra emoción. Mientras que una palabra, primero la racionalizamos, la interpretamos, la analizamos, la pensamos y después nos la convertimos en un fenómeno emotivo. Entonces tenemos que la pantalla es distinta en su conformación comunicacional que lo que es la escritura. Y eso lo podemos ver en la realidad. Fíjense, en este gráfico se puede observar con bastante claridad de qué manera las generaciones más jóvenes están vinculadas más con la pantalla que con la palabra. Basta fijarse que en la zona izquierda aparecen cómo acceden las nuevas generaciones a las noticias, ¿sí?
En la zona izquierda está a través de la red, ¿sí? A través de Internet, online, y en la parte derecha a través de la televisión. Y allí vemos, ¿sí? En el tercero, desde la izquierda, las noticias impresas. Y observamos cómo los chicos más jóvenes, es decir, las barritas celestes más claras, 18 a 24 años o 25 a 34, predomina el acceso a través de la pantalla de la computadora o del celular. Casi no leen noticias en diarios impresos y tampoco acceden demasiado a través de la televisión, ¿no? Es decir, son formas audiovisuales tradicionales a las que tampoco se accede. Lo que se ve entonces es claramente un predominio de la pantalla como elemento de acceso a una nueva forma de comunicación por imágenes, básicamente digitales. Esto hace que el lenguaje vaya retrocediendo. La lengua tiene normalmente una menor cantidad de sustantivos. Es decir, cuando uno toma un conjunto de palabras, tomemos la que queramos, agarremos, no sé, el diccionario y busquemos la letra C, seguramente vamos a encontrar más palabras abstractas que concretas, ¿sí? Menos sustantivos concretos que verbos, adjetivos y sustantivos abstractos. Lo que revela esto es la presencia de un lenguaje que tiende a ser más abstracto que concreto. Así, cuando uno habla, el habla está más relacionado con el pensamiento abstracto que con el pensamiento concreto, que con las cosas físicas, ¿no? Es decir, uno, a través del lenguaje, se expresa más por medio de un pensamiento racional abstracto. Las imágenes tienden a algo más concreto. Lo vemos. Las imágenes las vemos. La palabra nos tiende a situar en un pensamiento más abstracto. Y eso es un cambio sustancial a la hora de esta transformación entre la grafosfera y la videosfera, ¿sí? Vivir situados en el mundo de la palabra o vivir situados en el mundo de la imagen. Esto es un cambio. Entonces estamos ante la presencia de la imagen dominante dentro de nuestra ya esfera cultural de la pantalla. Un momento, 1982, para ponerlo como una especie de parteaguas entre aquella cultura del libro y esta cultura de la pantalla. ¿Por qué 1982? Porque en 1982 nace el primer navegador de Internet, Netscape, ¿sí? Muchos de ustedes por ahí no lo tienen claramente en su cabeza, pero Netscape fue el primer navegador, lo que hoy es predominantemente Google Chrome o Mozilla Firefox o el navegador el Explorer de Microsoft, ¿no? Esos navegadores son hijos del primero de los navegadores que fue Netscape. Entonces, cuando nace Netscape en 1982, nace de algún modo una nueva forma de mirar la comunicación. Y aquellas personas que nacieron después de 1982 se consideran gente que ya ha nacido dentro de la cultura de la imagen. ¿Qué agrega esa cultura de la imagen? Básicamente, como decíamos recién, una esfera distinta a la cultura de la escritura. Es decir, mientras la escritura apuntaba más al factor racional humano, la imagen apunta directamente a la esfera emocional de la persona. Nos emocionamos, quiero decir emocionamos, nos sentimos, percibimos la imagen a través de nuestros sentimientos. La imagen está relacionada mucho más con el mundo sensible, ¿sí? Es decir, con los sentidos. Básicamente, obviamente, con el sentido de la vista. Y ese mundo sensible está más vinculado con nosotros como personas.
Somos personas más sensibles, claramente, que hace 50 o 60 años atrás. Es un lenguaje más concreto, recién decíamos, el lenguaje, ¿sí? La forma de comunicación de la palabra es un lenguaje de carácter abstracto, ¿sí? Que remite a un pensamiento racional abstracto. En cambio, la imagen remite a algo más concreto, más descriptivo, más expresivo. Fíjense cuánta es la complejidad que nos requiere cuando vemos, por ejemplo, un cuadro que no es figurativo. Vamos, por ejemplo, a un museo de arte moderno, por ejemplo, y nos encontramos con un cuadro figurativo, quiere decir, no sé, donde nosotros veamos a una persona llevando una canasta en el brazo derecho y caminando en medio de la calle, ¿sí? Pongámosle que es la pintura, o vemos un prado, ¿sí? Con un lago atrás, eso es pintura, ¿sí? Figurativa, es decir, donde yo reconozco las figuras. Ahora pensemos en cuadros, por ejemplo, que no son figurativos, que son líneas, manchas, colores, ¿sí? Figuras geométricas. Seguramente han visto más de uno de estos cuadros. Bueno, cuán difícil es para nosotros interpretar esos cuadros, porque no es un lenguaje concreto. Las imágenes normalmente, las que vemos a través de la pantalla, la fotografía, los videos, son lenguajes concretos. Vemos un puente, una persona, un perro, una montaña, un auto, un plato con comida, vemos. Y ese ver nos sitúa en una descripción concreta de lo que está frente a nosotros. Otro factor que ayuda a este predominio de la imagen es la universalidad simbólica de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? No hay idiomas en las imágenes. No hay idiomas. Si yo digo digo iglesia, ¿sí? En español. Si voy a Estados Unidos o Inglaterra no puedo decir iglesia porque nadie va a saber, ¿sí? Que estoy diciendo iglesia, debería decir church. ¿Ok? Ahora, si yo dibujo una iglesia, ¿sí? Es decir, con 3 rasgos, 3 columnas, un pequeño rectángulo y una cruz arriba, dibujo una iglesia. Y si esa imagen la muestro en Argentina, va a darse cuenta la persona que estamos frente a una iglesia, o una descripción de una iglesia. Si yo la muestro en Inglaterra o en Estados Unidos, me va a pasar lo mismo. Entonces, el lenguaje es universal. Por eso, si yo voy a cualquier ciudad de cualquier país, las señales están expresadas en imágenes, para que quien no lea o no hable un lenguaje específico pueda interpretarlo. Entonces, la imagen es un símbolo universal, interpretable universalmente. No necesito explicar. Una fotografía no necesita abajo que me expliquen qué es. La puede ver un japonés, un islandés, un argentino, un brasilero y un ugandés. Y todos van a interpretar, o van a ver, interpretar, pueden interpretar todas cosas diferentes, pero van a ver lo mismo. Universalidad simbólica. Y esto, ¿sí? Que es la presencia dominante de la imagen. Esto es en 2016, hace pocos años. Campaña política en Estados Unidos, candidata Hillary Clinton, y toda la gente que va a ese encuentro que hace la candidata, sacándose una selfie con la candidata. Por supuesto, no pueden sacarse una a una, tardarían horas. Entonces, todas juntas, sacando su selfie con la candidata. La imagen, el dominio de la imagen por encima de la palabra. Ese es el signo de la época, ese es el signo de esta esfera cultural de la imagen, de la videoesfera. Correcto. Entonces vivimos en tiempos de pantalla total. Simplemente, un gráfico que nos lo expresaría.
Es decir, ¿cuánto tiempo, perdón, qué hay en un minuto, en este mundo actual, qué hay en un minuto en todas esas expresiones propias de la pantalla? ¿Sí? En Facebook, ¿sí? En Google, 3,8 millones de búsquedas durante un minuto, ¿sí? Un millón de logueos en Facebook, 18 millones de textos, ¿sí? en WhatsApp, 694.000 horas de visualización en Netflix, 347.000 subidas a Instagram, 87.000 personas tuiteando, todo eso en un minuto, en un minuto. En este minuto que estamos viendo esa imagen. Esto demuestra la potencialidad de la pantalla en materia comunicativa, la potencialidad de la imagen en materia de comunicación. Lo que digo es que vivimos en un tiempo de la imagen, en una cultura de la imagen. Debemos entender la imagen porque de eso nos alimentamos comunicacionalmente. Y vivir en una videosfera, en una esfera cultural de la imagen, es distinto a vivir en una esfera cultural de la palabra. Por eso nosotros vivimos distinto a como vivían las personas hace 40 años atrás. Y nuestra percepción de las cosas y del mundo es distinta, porque no es lo mismo cuando vivimos dominados por la palabra escrita, a que cuando vemos el mundo desde la perspectiva de la imagen. Esto es un poco recorrido para entender por qué es interesante ver cómo pasamos de la comunicación dominada por la palabra a la comunicación dominada por la imagen, de la grafosfera a la videosfera. Los espero en nuestra próxima clase. Muchas gracias.